entonces, esta vez vamos a hablar sobre Mariano Iberico y nos vamos a concentrar ya exclusivamente en su propuesta filosófica, en uno de sus más importantes temas. Solo quería mencionar que Iberico no solamente tuvo una producción importante en cuanto a metafísica, específicamente su libro La aparición, ensayo sobre el ser y el aparecer. Él también, por ejemplo, tuvo un interesante debate con Luis Alberto Sánchez sobre el tema del mito y el alma popular, ¿no? En América, ¿no? Para eso serían útiles sus reflexiones sobre Ludwig Klages, ¿no? Un filósofo alemán importante también del siglo XIX, y su filosofía de la imagen, ¿no? Pero vamos a centrarnos entonces en La aparición, ensayo sobre el ser y el aparecer. Este es un libro fundamental porque acá Iberico trabaja sus principales aportes que se relacionan mucho con la filosofía del arte, se relacionan mucho con la poesía y con la estética, ¿no? Pero vamos a hablar un poco sobre primero Bergson y cómo Iberico se desmarca o hace un vuelco a la metafísica de Bergson, ¿no? Bergson, ¿cómo podemos sintetizar la filosofía de Bergson? La de Bergson es una filosofía sobre el tiempo, ¿no? Que se centra en el tiempo como devenir, y como un devenir que está constantemente produciendo cambios cualitativos, ¿no? Podemos hablar de la multiplicidad cualitativa, ¿no? Y los cambios de naturaleza que operan en el tiempo, de acuerdo a Bergson. Y esto se diferencia de la forma cuantitativa en la que podemos ver el espacio, ¿no? Precisamente Bergson lo que quería hacer es llamar la atención sobre el problema de espacializar el tiempo, ¿no? Para él no debíamos espacializar el tiempo, en el sentido de que nosotros podemos analizar el tiempo como una serie de segmentos homogéneos, ¿no? Que podemos contar, ¿no? Que podemos enumerar, ¿no? Una serie de puntos en secuencia que podemos analizar en un sentido matemático cuantitativo, ¿no? Esa sería la forma de conocimiento que permitiría la facultad de la inteligencia, ¿no? El problema para Bergson era trasplantar ese modelo de conocimiento al conocimiento del tiempo. Y esto sobre todo en cuanto al tema de la conciencia, ¿no? Por eso es que él hablaba de en qué medida la vida de la conciencia, en tanto es una vida de la conciencia en el tiempo, es una vida que tenemos que percibir como una vida de cambios cualitativos, de cambios de naturaleza que no se pueden reducir a lo cuantitativo, ¿no? Que no se pueden reducir a meros cambios de grado en el sentido cuantitativo, ¿no? Y en ese sentido el estudio de la filosofía, ¿no? A lo que se debería abocar en la filosofía es precisamente a esta intuición del devenir, ¿no? Y de los cambios cualitativos en el devenir. Lo que hace Iberico, ¿no? Es primero hacer un estudio a profundidad de Bergson y luego ya con la aparición es dar un vuelco. ¿En qué sentido dar un vuelco al método bergsoniano? En el sentido en que Iberico no va a querer percibir simplemente o centrar su estudio en esta evolución del espíritu en el tiempo, en estos cambios de naturaleza de la conciencia o del espíritu en el tiempo, sino va a querer centrarse en la imagen, o sea, en el espacio entendido como imagen que es finalmente expresión de tanto el ser como el aparecer de la conciencia, ¿no? En una especie de pliegue que supera la división de objeto y sujeto.
O sea, la aparición es, en ese sentido, un nombre adecuado para hablar de la producción de lo nuevo en la imagen. Lo que hace Iberico es operar, en ese sentido, un vuelco que podríamos decir expresionista, ¿no? El suyo es una especie de expresionismo filosófico, ¿no? Expresionismo filosófico en tanto, hablando con la terminología de la metafísica antigua, el ser se expresa en la aparición, ¿no? Y el ser es el ser en un sentido monista, es el ser único que, sin embargo, tiene múltiples manifestaciones, tiene múltiples expresiones. Entonces, en ese sentido, Iberico también es un filósofo de la diferencia. Es un filósofo que nos dice, que nos impele a poder atender el ser concreto en la imagen concreta como expresión del ser absoluto, ¿no? Entonces, el ser absoluto se expresa en la imagen y es la imagen, por lo general, artística, estética, poética, la que va a ser propiamente la concreción, la particularidad, la diferencia que se está expresando continuamente en el movimiento del dinámico del devenir del ser en el tiempo, ¿no? Hay una manifestación que siempre es concreta, que siempre es particular, diferente, y que se concretiza en la imagen poética, ¿no? La imagen poética sería ese pliegue entre el alma y el mundo, ¿no? Entre el alma y el mundo como producción estética. Él va a hablar, digamos, de un ser que se refleja en el alma, y en ese reflejo en el alma, en esa refracción en el alma, se hace también una producción de la imagen, ¿no? De la imagen concreta, ¿no? Entonces él va a hablar de una transrealidad, por ejemplo, ¿no? Una transrealidad que está patente en la imagen poética, ¿no? Esto también nos da pie para hacer una filosofía del lenguaje, ¿no? En el caso de Iberico, él tiene un estudio sobre la metáfora, por ejemplo, ¿no? La metáfora literaria sería esa forma artística de utilizar el lenguaje para poder producir la imagen como la aparición, ¿no? Como esta aparición que tiene un trasfondo ontológico, metafísico, etc., y que tanto le interesaba a Iberico, ¿no? La imagen también, que puede ser una imagen poética, literaria, puede ser una imagen incluso a partir de la música, puede ser una imagen pictórica, puede ser una imagen cinematográfica, también tiene un sentido, ¿no? Lo que le interesa es el sentido también a Iberico, en un sentido existencial. Y finalmente también hacer una crítica, y eso lo va a plasmar mejor aún con la aparición histórica, que es su último libro, a la sociedad moderna, tecnificada, industrial, que no solamente implica un ecocidio, ¿no? O sea, un desastre en cuanto a la destrucción del mundo natural, que tanto le interesaba a Iberico también, sino también va a hablar sobre el vacío, ¿no? El vacío del ser humano, prácticamente atrapado en un presente, digamos, perpetuo, pero que no tiene sentido, que no tiene profundidad, porque ha perdido esa capacidad, esa sensibilidad para atender las imágenes poéticas, para poder interpretarlas y para poder maravillarse con la aparición de lo concreto y de la diferencia en la imagen poética, ¿no? Pueden haber resonancias o ecos o relaciones de su pensamiento, como por ejemplo el de Heidegger, ¿no? Que también hace una crítica a la sociedad industrial y tecnificada, donde el ser humano se convierte en un ser que consume, que manipula y olvida esta otra dimensión metafísica, poética, que atiende al sentido, a la sensibilidad en cuanto a lo particular, a lo diferente, etc., ¿no? También tendría que decir, para terminar, que Iberico, desde mi punto de vista, se adelanta a las filosofías de la diferencia de algunos filósofos de los años 60, postestructuralistas, como Deleuze, por ejemplo, ¿no? Deleuze, que también rescató a Bergson y a partir de Bergson hizo una filosofía de la diferencia, es posterior a Iberico. Iberico, yo diría que se adelantó a muchas de las intuiciones de Deleuze respecto a la multiplicidad cualitativa, respecto a la filosofía de la diferencia, ¿no? Respecto
a sus intuiciones en cuanto a la filosofía del arte también, ¿no? Y a la filosofía de las imágenes.